Nos hemos congregado en jueves eucarístico en la casa de papá para celebrar juntos y con alegría la Eucaristía que corresponde al jueves de la semana número 12 durante el tiempo ordinario. Y estamos rezando con poder en esta semana para que el Señor escuche nuestra plegaria, nos mire con ojos de bondad, aparte ya tanta calamidad, porque no es solamente la pandemia, son también los temblores, es la época de huracanes, en estos días este polvo terrible, toda la situación en el gobierno y los problemas personales que cada uno enfrenta en su casa, en su trabajo y en la vida diaria. Entonces con poder le podemos pedir al Señor, permítenos edificar nuestra casa sobre la roca firme de la fe en el Cristo de la gloria, que tiene para nosotros palabra de vida y promesa de salvación. Pedir al Señor que te dé toda la sabiduría que te hace falta para tomar siempre la mejor y la más correcta decisión. Y suplicarle sobre todo que nos enseñe a extirpar de nuestro corazón todos estos sentimientos de odio, de coraje, de rencor, de venganza, todo lo que pueda ser o parecer soberbia o vanagloria, todos los amores pasajeros que se nos incrustan en el alma y no nos dejan buscar el único y verdadero amor de Dios. Pídele en una frase al Señor: coloca paz en mi alma, silencio en mi corazón, para que los alborotos de este mundo no puedan contra tus promesas, para que las invitaciones de este mundo no me aparten de la invitación a ser santo, y para que, decimos siempre, conociendo tu palabra de vida y poniéndola en práctica, me pueda salvar a mí mismo y pueda salvar a mi familia. La liturgia de la palabra de hoy nos lleva más o menos por ese caminar. La primera lectura sigue estando tomada del segundo libro de los Reyes, un libro muy importante en torno a la historia de Israel, a la monarquía de Israel y al plan de salvación de Dios. Jeconías es el rey de turno, solo duró 3 meses en su reinado. También lo vamos a conocer con el nombre de Joaquín. Era de hecho hijo de Joaquín y de Nehustá. ¿Qué pasó con este muchacho? 18 años apenas tenía cuando comienza a reinar. Que igual que su papá, se puso a vivir de espaldas a Dios. Que igual que otros reyes, se prostituyeron con dioses falsos. Que hicieron lo que a Dios le desagrada. Que de momento llegan a un país como este, crecen allí y por las riquezas, el poderío y todo lo demás, se olvidan de Dios. Y se constituyen en los propios dioses de su vida y empiezan a reinar en nombre de Dios, pero sin Dios en el corazón. Y así no se puede reinar ni en un reinado real, ni en tu casa, ni con tu familia, ni siquiera en tu propia vida. Para poder reinar en nombre de Dios, Dios tiene que habitar en nuestro corazón, tiene que ser la medida de nuestra vida. Y tenemos que saber que nuestra vida es la gloria de Dios. Y si queremos darle gloria a Dios, tiene que ser entonces con una vida santa. Pues Joaquín, por su pecado, ¿qué sucedió? Lo que se pensaba que nunca iba a suceder. Ya el reino estaba dividido entre el norte y el sur. Ya el norte había sido devastado por los sirios y solo quedaba el sur, específicamente Judá. Y se pensaba que Judá era invencible porque tenía todos los requisitos para no serlo. Sobre todo se pensaba que de verdad Dios estaba con él. Y Dios estaba con ellos, solo que ellos no estaban con Dios. Y sucede que llega Nabucodonosor II, quizá el mejor y el peor de todos los reyes paganos. Y llegó y los venció, los sitió y los acabó. Fueron 2 invasiones corridas por el pecado de sus reyes y de su pueblo, llevándose cautivos a Babilonia al rey, a la reina, a los súbditos importantes. ¿Qué se quedó en Judá? Lo que no servía, lo que para el mundo es paja y vacío, los que no tenían valor ni profesión ni nada, según el mundo, claro está. Eso fue lo que dejaron allí. Todo lo que tenía cierto valor, cierta importancia, se lo llevaron como esclavos para el servicio de un rey pagano y de dioses paganos, aunque sabemos que siempre se mantuvo fiel el resto de Israel, esa pequeña porción del pueblo santo de Dios que nunca le falló a su Dios y Señor. A causa de toda esta situación,
el rey no solamente devasta el pueblo, destruye el templo, saquea los tesoros del templo, destruye todo aquello que Salomón había construido en oro y plata para darle culto al verdadero Dios de Israel. Uno lee toda esa lectura y mucho más que dice, y uno dice, ¿y qué tiene que ver conmigo? Hermano, tú eres el pueblo santo de Dios. Tú eres el Hijo amado de Dios. Y tu corazón debe erguirse como un trono real, como un santuario. Y allí deben estar los grandes tesoros con los que le sirves a Dios en la oración, en la fe, en la fidelidad, en el creer y esperar en sus palabras. Pero si de momento nos colocamos de espaldas a ese Dios y olvidamos darle gloria, honor, honra, y alabarlo y bendecirlo y servirle en los hermanos, va a ser sitiado por Nabucodonosor, no, por el demonio, por el mundo y por la carne, por los enemigos del alma. Lo van a sitiar y arrasarán con tus tesoros espirituales y con tu vida espiritual y con tu vida de oración y con tu fe y con tu fidelidad. Irán contra ti y contra todo tú, y simple y sencillamente dejarás de ser propiedad exclusiva de Dios por tu bautismo para comenzar a estar a disposición del pecado. Y lo que pasa con el pecado es que uno llega a conocerlo, llega a practicarlo, llega a gustar y después no se sabe cómo salir de ahí. Y a veces o nos quedamos del todo allá o nos quedamos en una doble vida. Dizque sirviéndole al Señor, pero haciendo un montón de porquerías con nuestra vida. Dizque amando a Dios sobre todas las cosas, pero maltratándonos entre hermanos. Dizque sirviéndole con sincero corazón y haciendo algunas prácticas y obras de caridad, pero viviendo en un mundo completamente permisivo, como si Dios no existiera. Necesitamos entonces darnos cuenta que no podemos llevar una vida como los reyes de Israel, que lograron que los paganos y el mundo de afuera se hiciera dueño y señor del pueblo santo de Dios. Ajá, ¿y dónde estaba Dios que permitió todo eso con el pueblo de Judá? Allí, al lado de ellos, con ellos, llevándolos de la mano, purificándolos. Porque si este pueblo se prostituye, Dios no tiene que cumplir su alianza, salvo seguirlos, guiarlos y cuidarlos para que no lleguen a peores. Y los llevó al desierto, casi 60 años más otra vez, allá en el cautiverio en Babilonia. Ya habían sido esclavos por 400 años en Egipto. Y otra vez esclavos en Babilonia por 60 años o más. ¿Y qué pasó allí? Que el pueblo se purificó, que los hijos de la perdición se perdieron, los que no quisieron oír la voz de Dios y experimentar aquel dolor, aquella afrenta, aquella vergüenza, aquella humillación, se fueron de parte de los dioses falsos y se perdieron. Pero un resto permaneció fiel, le creyeron a la palabra, sabían que Dios, aún en la deportación, aún en el cautiverio, aún en la esclavitud, Dios estaba con ellos. Que donde Dios no quería estar con ellos era en el pecado, y ese pueblo, esa parte dejó el pecado. No se contaminaron con los dioses falsos, se mantuvieron en su oración, y gracias a los profetas que se mantuvieron fieles, hubo comunicación entre el rey y el pueblo, y de esa manera el pueblo se quedó todavía fiel a Dios y volvieron a Dios, y en 60 años fueron liberados y regresaron a su patria y levantaron la ciudad otra vez, porque Dios estaba con ellos. ¿Eso qué significa? Que tú y yo podemos levantarnos, que podemos levantar nuestra familia, que podemos salvar nuestros matrimonios, que podemos sanarnos de nuestras enfermedades y de nuestros complejos, miedos e inseguridades, que podemos cambiar nuestro carácter, que podemos detener la lengua y todo tipo de concupiscencia, que podemos acabar con tanta maldad y con tanto vicio y tanta tristeza y depresión y amargura que a veces llevamos en el alma por tanto problema. Dios, el Dios que está con nosotros, quiere y puede liberarnos y sacarnos del cautiverio, del pecado, de la esclavitud, de la mentira,
mentira, de la doble vida y de cualquier otra cosa que se haya incrustado en nuestra alma, hermano, porque no importa todo esto que está pasando, tú sigues siendo hijo amado de Dios y propiedad exclusiva de Cristo. Desde ahí es que tienes que vivirte, así es que tienes que sentirte, y es a lo que tienes que aspirar, a retomar tu condición de hijo amado, de propiedad, de pueblo santo, de nación consagrada, y vivir a la altura del bautismo que a ti te hizo, decimos siempre, sacerdote, profeta y rey. Lindo cantaba el salmista de hoy: líbranos, Señor, por el honor de tu nombre. Y que es toda una oración diciéndole al Señor: líbrame, tócame, sáname, protégeme completamente y hazme completamente tuyo. El evangelio que hemos visto tomado según San Mateo es para un retiro completo. Jesús le decía a sus discípulos, hay que prestar mucha atención. Me imagino que Jesús se lo dijo a ellos: presten atención, mira, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que reza se va a salvar. No todo el que va a misa y prende una velita y hace una fila para confesarse y otra para comulgar se va a salvar. Eso es bueno, es necesario, es indispensable. Todo eso lo tenemos que hacer, y hacer cada vez más y mejor, y perfeccionarlo. Pero eso solito no es suficiente. Tiene que haber una congruencia entre lo que digo y lo que hago, entre lo que quiero alcanzar y la forma en la que vivo. Una congruencia entre la meta, que es la santidad, y mis pensamientos, palabras, acciones y sentimientos que vayan en vías de alcanzar esa santidad. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y mire entonces lo que pone del otro lado: sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué dice ahí realmente? Que tengo que llamar a Dios Señor, Señor, y que mientras lo llamo Señor, Señor, hago lo que ese Señor, Señor me dice que haga. Porque si rezo toda una misa con verdadera devoción, me doy los 3 golpes en el pecho, caliento el banco perfectamente bien, saco un peso y lo echo en la colecta, me voy de la iglesia haciendo reverencia al Santísimo, pero al salir blasfemo, maldigo, grito, insulto, peleo, critico, levanto calumnias, siembro cizañas, me enojo, no saludo a la gente, soy impropio, soy cruel, soy, pues no hay salvación para mí, porque lo que digo y lo que hago no es congruente. No todo el que me llama Señor, Señor, sino el que cumple con la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y luego el ejemplo que todos conocemos. Hay que edificar una casa, ¿sí? Un templo donde Dios venga a habitar. Si quieres, hablemos de tu corazón, de mi corazón. Hay que construir un corazón de verdad, un corazón destinado a Dios, que pueda servir como el trono donde Dios se sienta para juzgar nuestra vida, y de estrado para los pies de donde Dios parte para llegar a la vida de los demás. Sería la idea de ese trono en el corazón que queremos elegir para Dios. Pues ese trono, ¿dónde tiene que estar cimentado? En la roca. ¿Quién es la roca? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Cristo es la roca. Sobre la roca que es Cristo tenemos que edificar nuestra vida entera. Porque si está sobre Cristo, no importa cómo venga el demonio, de qué manera disfrazado, cómo nos ataque, podremos vencer, y si caemos, el Cristo de la gloria nos levantará. Pero si edificamos la casa, el corazón, el templo sobre arena, ya conocemos el resultado. Va a ser destruido, completamente destruido, porque esa arena significa la inseguridad, los dioses falsos, la mentira, la doble vida y todo lo demás en lo que nos acostumbramos a vivir y nos parece que es bueno, y nos engañamos a nosotros mismos y nos hacemos sabotaje. Dile al Señor hoy con todo el corazón: déjame escuchar tu palabra en mi oído, escucharla en mi oído, Señor. Permite que esa palabra haga tránsito hasta mi corazón
Y ese es el proceso de conversión. Mientras esa espada de doble filo penetra mi interior, me voy convirtiendo, voy arrasando en mi interior con todo esto que no es de Dios y que yo sé que no es de Dios, que no le agrada al Señor, pero he caído y me he quedado en mi caída, cuando a lo que estoy llamado es a levantarme victorioso por la sangre preciosa de Cristo, sabiendo que soy, quién soy y cómo tengo que vivir como el Hijo amado de Dios. Déjame escuchar tu palabra en mi oído, que llegue hasta mi corazón, que ponga en práctica lo que tú me pides, para no vivir como un hombre necio, sino como un hombre sabio, un hombre de buena fama, un hombre lleno de tu Espíritu Santo y capaz de conocer tu palabra y de ponerla en práctica. Y que cuando predique tu palabra en casa, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, nietos, ahijados, sobrinos, vecinos, en el trabajo, lo haga con la autoridad del Evangelio y no como los fariseos o los saduceos o los herodianos o los celotes o cualquiera de aquellos grupos que sí, pero que no. Que lo haga con la autoridad del Cristo de la gloria y sea esa autoridad la que permita que mi alma